Juan capítulo 15, verso 5, lee la palabra del Señor de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús, y dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quisiera comenzar una serie en lo que es el día jueves, y a esta serie le quisiera poner conexiones de bendición. Conexiones de bendición. La verdad que hace unos días, cuando me preparaba, cuando estudiaba un poco acerca de esto, yo pensaba que quizás con un mensaje iba a ser suficiente, pero sentía como el Señor hablaba a mi corazón de una manera en especial, y el Señor puso en mi corazón tratar de extendernos mes a mes con este tema, ya que es importante saber con qué es lo que nosotros nos estamos conectando en nuestro diario vivir. Las conexiones con lo que nosotros nos conectamos son muy importantes, y yo quisiera que meditemos, que analicemos cuáles son aquellas conexiones indicadas, cuáles son aquellas conexiones importantes donde nuestras vidas deberían estar ancladas y conectadas. Yo quisiera usar Juan 15, verso 5 para ampliarnos en esta tarde, y de ahí, si el Señor permite, con el tiempo ir agregando otros ejemplos que van a respaldar este punto. Pero la primer conexión que va a bendecir tu vida, la primer conexión que prospera nuestro caminar de una manera hermosa y de una manera en especial, debemos entender con convicción y con fe que la primer conexión que debe estar en nuestro corazón es tener una conexión con el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. No hay nada más hermoso, no hay nada más especial que tener una conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo muy hermoso y algo muy especial es que desde que cada uno de nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos vio a nosotros con un plan y con un propósito, y solo está de que nosotros nos conectemos hacia Él para que Él cumpla, para que Él haga cosas hermosas en nuestro transcurso en este planeta Tierra y en nuestro caminar. La primer conexión de bendición en tu diario vivir, la primer conexión esencial para tu vida, joven, va a ser la conexión con Cristo Jesús. La conexión con Cristo Jesús. Pero antes de internarnos en el tema, yo quisiera que reconozcamos, que entendamos qué es una conexión. ¿Qué es una conexión? Oiga muy bien lo que es una conexión, porque esto nos va a ayudar a ampliar un poco el tema de esta tarde. Una conexión es una unión que se establece entre dos o más de dos cosas o personas para que entre ellas haya una relación y una comunicación. Eso es la definición de una conexión. Cuando hay conexión hay relación, cuando hay conexión hay unión, y cuando hay conexión hay comunicación. Eso es lo que florece en una conexión. Yo tengo una relación con aquello con lo que yo me estoy conectando. Yo tengo unión con aquello con lo que yo me estoy conectando. Yo tengo una comunicación estable con aquello con lo que yo me estoy conectando. Tenga en mente esos tres aspectos de lo que es una conexión. Una conexión es una relación, una unión y una buena comunicación. Debemos entender que nuestro Rey, que nuestro Padre amado Cristo Jesús, lo que Él anhela,
lo que Él desea es tener una conexión con el ser humano, que el ser humano se conecte con Él, que el ser humano tenga una relación verdadera con Él, que el ser humano tenga una comunicación verdadera y genuina con Él, que el ser humano tenga una unión, una unidad con Él. Pero tristemente es muy triste mirar cómo el ser humano se conforma en simplemente saber quién es Dios, el simplemente escuchar de Dios, el simplemente oír de quién es Dios. Pero tristemente mucho ser humano no quiere tomar el paso de conectarse a la presencia de Dios. Tristemente mucho ser humano aún en las congregaciones, y es por eso que en la congregación hay mucho enfriamiento espiritual. Es por eso que tristemente en las congregaciones no hay avivamiento verdadero, no hay libertad, porque está flaqueando una conexión con el Rey de la Gloria. El ser humano se ha conformado en saber simplemente de Dios, en escuchar simplemente de Dios. Pero tristemente en estos últimos tiempos el ser humano ya no quiere tener una relación verdadera con Dios, una relación genuina con Dios, una relación esencial y verdadera con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el ser humano se conforma en vivir en pecado, se conforma en tener un empleo de alta paga, se conforma en tener poder de este mundo. Pero cuando se les habla de tener una relación con Dios, cuando se les habla de tener una conexión con Dios, el ser humano se vuelve hacia atrás. El ser humano dice: no me hables de eso, yo soy feliz como estoy, yo soy feliz teniéndolo todo, yo me siento bien con todos las metas que he alcanzado, pero de Dios no me hables. Así hay mucho ser humano en estos últimos días. Pero el Señor está buscando un remanente que verdaderamente se pueda conectar con Él, un remanente que verdaderamente pueda buscar tener una relación con Él, porque la verdadera bendición, la verdadera alegría, el verdadero gozo, déjeme decirle, no viene de nada de este mundo. El verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera bendición proviene del Padre que está en lo alto. De Él viene el verdadero gozo, de Él viene la verdadera prosperidad del alma, de Él viene el verdadero amor que tanto necesitamos. Necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos tener relación, unión y comunicación con Dios. ¿Habrá alguien conmigo en esta tarde? La primer conexión de bendición va a ser una conexión con Cristo Jesús. Ahora la segunda pregunta es: ¿cómo es que uno se conecta a Dios? ¿Cuál es la clave para conectarme a la presencia de Dios? ¿Cómo es que me voy a conectar a aquella esencia verdadera, aquel Padre hermoso y maravilloso? Hay tres maneras que el ser humano se puede conectar con Dios. La primera manera que el ser humano se conecta con Dios es por medio de la oración. Diga conmigo: oración. La primera manera que el ser humano se conecta, la primera manera que el ser humano va a obtener una relación con Dios, comunicación con Dios, unión con Dios, va a ser por medio de la oración. Uno no puede profesar ser hijo de Dios si no hay oración en el diario vivir. ¿Sí me entendió? No puedo profesar ser un hijo de Dios si en mi diario vivir no hay oración. Porque la oración es la puente que me conecta a la presencia de Dios. No puede haber conexión si no hay oración, porque es por medio de la oración que yo hablo con Dios, es por medio de la oración que yo siento a Dios, es por medio de la oración que me refugio con Dios. No puede haber conexión si no hay oración. La oración es aquella puente que me conecta a la misma presencia de Dios. Y es por eso que en la oración suceden cosas grandes y poderosas.
Es por eso que la oración es eficaz. Es por eso que la oración trae resultados. Cuando el ser humano vive una vida de oración, un estilo de vida de oración, no va a vivir derrotado, no va a vivir fracasado. El que vive un estilo de vida de oración va a vivir bendecido, va a vivir en victoria, va a vivir palpando la gloria de Dios, va a vivir sintiendo la esencia de Dios en su corazón. Es por eso que en la oración uno siente el beneficio de Dios. Uno siente la presencia de Dios en su alma, en su ser, en sus huesos. Porque me estoy conectando con Él por medio de aquella oración. Hay una puente que me está ligando con Él. La oración es la primera manera que el ser humano se conecta a Dios. La siguiente manera que el ser humano se conecta a Dios es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es otra puente que te conecta a la misma presencia y a la misma gloria de Dios. Porque cuando tú, joven, empiezas a llenarte de la palabra de Dios y a comer este alimento espiritual, te estás sentando en la mesa del maestro. Y es la misma voz de Dios por medio de la Biblia que te va a estar hablando, que te va a estar instruyendo, que te va a estar motivando, que te va a estar dando aquellas palabras de aliento para seguir hacia adelante. La palabra de Dios también te conecta a la presencia de Dios. Y es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios, uno se siente satisfecho. Uno se siente con nuevas fuerzas. Uno se siente que lo tiene todo. Y es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios, quizás uno está pasando por desánimo, pero es reanimado. Es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios y uno se siente triste, hereda la alegría, porque la palabra de Dios te conecta a Él. Y Dios, por medio de esta palabra, habla tu vida, instruye tu vida. Necesitamos ser un pueblo de oración, un pueblo que se pierda en la lectura de la palabra de Dios. Pero otro medio que me conecta a la presencia de Dios es la adoración. La adoración. La adoración es otra puente que me conecta a Dios. Cuando yo empiezo a adorar a Dios y empiezo a derramar mi corazón delante de la presencia de Dios, uno puede sentir cómo Dios empieza a ministrar su vida de una manera hermosa y de una manera en especial. Y uno empieza a sentir la mano del maestro venir sobre de uno. Y es por eso que hay mucha gente que cuando empieza a derramar su corazón en medio de la adoración, mucha gente que entró por aquellas puertas quebrantado, empieza a ser restaurado. Es por eso que muchos, cuando se pierden en la adoración y están pasando por una crisis y sienten que ya no pueden más, son fortalecidos con nuevas fuerzas, porque la adoración es otra conexión que te lleva hacia la misma gloria de Dios. Si tú eres un joven que vive un estilo de vida de adoración, esa adoración va a ser una puente que siempre te conectará hacia la misma gloria de Dios. Y yo he venido a decirles en esta tarde que a este lugar no hemos venido a gastar nuestro tiempo. A este lugar hemos venido a conectarnos con la vid verdadera. Hemos venido a conectarnos con la esencia, el Cristo de la gloria, con el poder de Dios. No he venido a gastar mi tiempo, no he venido a hacer cualquier cosa. Si hemos venido a este lugar, es para conectarnos con el Rey y recibir esa promesa que Él tiene para nosotros, y recibir ese regalo que Él tiene para nosotros.
Cuando uno viene a este lugar y no viene con el deseo de tener una conexión con Dios, en vano entró a este lugar. En vano entró a este lugar, porque saldrá como entró. Entrará con rencor y saldrá con rencor. Entrará frustrado y saldrá frustrado. Entrará batallando con tanta opresión. ¿Cuánta opresión no hay en este mundo que nos sacude, que día tras día nos hace guerra tras guerra? Y cuando uno no viene a este lugar a ser conectado hacia la presencia de Dios, saldrá como entró. Saldrá derrotado. Entró con la cabeza hacia abajo y saldrá de la misma manera. Pero los que salen de este lugar en victoria, los que salen de este lugar heredando la promesa de Dios, los que salen de este lugar con su cabeza hacia arriba y con el ánimo fuerte, son todos aquellos que vienen con un propósito solamente. Yo he venido a este lugar, Señor, para tener un encuentro contigo, mi Rey, para tener una experiencia contigo, mi Rey, para tener un contacto contigo, mi Rey, porque sé que solamente por medio de ese contacto yo voy a ser beneficiado, yo voy a ser bendecido, yo voy a ser transformado. Yo no sé si me está entendiendo en esta tarde. La primer conexión de bendición será la conexión con Cristo Jesús. Juan 15, verso 5 nos decía de esta forma: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto. Porque separados de mí, desconectados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, desconectados de mí, nada podéis hacer. Porque es importante, porque es esencial tener una conexión con Dios. Aquí Juan 15, verso 5 nos ilustra el Señor por medio de su palabra y nos enseña y nos dice que Él es la vid y nosotros como iglesia somos los pámpanos. Y cuando nos mantenemos conectados, cuando nos mantenemos injertados a aquella vid, dice la palabra de Dios que en nuestras vidas habría mucho fruto, florecerían frutos hermosos y frutos especiales. O sea que el Señor, por medio de esta ilustración, nos está dando a entender que para heredar las promesas de Dios, para heredar los beneficios de Dios, para heredar las bendiciones y las grandezas de Dios, es necesario que haya una conexión con la vid verdadera. Sin una conexión no habrá bendición. Sin la conexión no habrá beneficio. Sin una conexión nunca vamos a ver la gloria de Dios obrar en nuestras vidas. Por eso hoy el Señor viene a animarte, joven. ¿Quieres ser un joven prosperoso? ¿Quieres ser un joven lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser un joven engrandecido de parte de Dios? Todo empieza cuando hay conexión con Dios. Todo empieza cuando hay una relación verdadera con Dios. Todo empieza cuando hay unidad con el Cristo de la gloria. Y eso te va a garantizar la bendición de Dios sobre tu vida. Eso va a ensanchar tu territorio. Eso te llevará a conquistar fronteras. Pero todo empieza con una relación, con una conexión con Dios. Debemos entender lo siguiente: que no pueden haber frutos
si no hay una conexión con la vida. Sin una conexión con la vida, será imposible que florezcan frutos en tu vida. Sin aquella conexión, aquel fruto que quizás un día floreció en tu vida se secará. O si aún hasta este día no han habido frutos en tu vida, nunca habrán frutos. Es necesario estar conectados día tras día con la vida. ¿Y quién es la vida? Juan capítulo 14 verso 6 dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La vida es Cristo Jesús. Él es la esencia de la vida. Él es la fuente de verdad. Él es el manantial de vida eterna, y es a quien nosotros debemos estar conectados con Él. Entonces, sin una conexión, sin una relación, sin una unidad con la vida que es Cristo Jesús, no hay frutos, no hay propósitos, no hay promesas y no hay planes. Sin una conexión con Dios, joven, tu vida será una vida amarga. Tu vida será una vida insípida, una vida seca, una vida sin propósito, sin promesas, sin planes. Y es por eso que tristemente miramos en la sociedad tanta gente que se quiere quitar la vida, tanta gente que se quiere suicidar porque siente que no hay plan para su vida, siente que no hay propósito para su vida, siente que no hay nada mejor para ellos, y dicen: pues la manera de salir de esto, la manera de escapar, de todos modos ya no me resta nada, mejor me quito la vida, y ahí se termina el sufrimiento. Esas son mentiras del diablo para destruir y enviar a la humanidad hacia el infierno. Pero hoy vengo a decirte que los planes y los propósitos de Dios no son de muerte, no son de fracaso, no son para llevarte a una esclavitud. Los planes que Dios tiene para tu vida, joven, son planes de bien, son planes de éxito, son planes de triunfo, son planes de victoria. Pero todo aquello empieza cuando yo soy conectado hacia su presencia, y al ser conectado heredo la vida, y la vida empieza a fluir en mí, y los frutos empiezan a florecer en mi vida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, para que hayan frutos, conexión con la vida. Sin aquella conexión, tu vida será una vida seca, insípida, sin propósitos, sin planes y sin destino. Pero una vida conectada con Dios es una vida de propósitos, una vida de planes, una vida de metas y de tantos triunfos que Dios tiene. Pero ¿cuáles son entonces algunos de los frutos que florecen a través de aquella conexión? Porque aquí la palabra del Señor nos dice que al estar injertados a la vid, al estar conectados hacia la vid, va nuestra vida a llevar mucho fruto. Va a haber mucho fruto. Pero ¿cuáles son aquellos frutos que empiezan a florecer en mi vida al estar injertados a la vida que es Cristo Jesús? Uno de los frutos hermosos que florece en tu vida, joven, cuando tú te mantienes conectado a Dios, es la fe. Es la fe. Un joven que se mantiene conectado a Dios será un joven lleno de fe, un joven lleno de esperanza, un joven que va a saber creer en Dios en todo tiempo, venga lo que venga y presente lo que se presente. Va a ser un joven que viva
por la fe. No puede haber fe verdadera, no puede haber fe genuina si no hay una conexión con Dios. La fe verdadera nace, la fe verdadera brota cuando hay una conexión con Cristo Jesús. ¿Quieres ser un joven de fe? Acuérdate, todo empieza cuando hay una conexión con Dios, y esa fe que va a empezar a florecer en tu vida va a ser una fe sólida, va a ser una fe firme, va a ser una fe verdadera, que cuando se levanten los gigantes, que cuando se levanten las tormentas, cuando se levante crisis, cuando venga hambre, cuando venga peste, tu mirada va a estar siempre puesta en el autor y consumador de la fe, y nada te va a mover en quien tú has creído, nada te va a sacudir de donde Dios te ha puesto. Tú irás hacia adelante, seguirás peleando, seguirás luchando, porque es la fe la que te impulsará a seguir hacia adelante. Pero tristemente, por eso es que hay mucha juventud fracasada. Mucha juventud que cuando vienen los problemas, cuando viene el estrés, cuando sienten que todo el mundo se les vino encima, prefieren correr a los recursos de este mundo, prefieren correr a los remedios de este mundo, porque sienten que no van a salir hacia adelante sin aquellos recursos, sin aquellos medios. Si no hay fe, joven, no la vas a hacer. Si no hay una verdadera fe en tu vida, en este caminar terminarás derrotado, terminarás vencido cuando se levanten las circunstancias, las guerras. Porque déjeme decirle que el enemigo nunca se va a detener. El enemigo nunca va a parar de tirar dardos, de venir a hacer guerra en contra de tu vida. La palabra dice que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu Santo de Dios levanta bandera cuando hay un remanente que está conectado hacia su presencia. Necesitamos ser conectados para tener una fe inquebrantable, una fe que todo lo resiste, una fe que todo lo va a soportar. Qué hermoso es ver a personas que aún están pasando por enfermedad crónica, que aún están pasando por circunstancias humanamente entendibles, y aún pueden alzar sus manos y dar gloria a Dios, que aún pueden alzar sus manos y ensalzar a Dios, porque es la fe en ellos que los motiva y los impulsa a seguir creyendo en medio de la adversidad. Ese es el poder de la fe, de una fe genuina, inquebrantable. Pero ¿qué más florece cuando hay conexión con Dios? Serás un joven lleno de amor. Un joven lleno de amor. ¿Y por qué seré un joven lleno de amor? Porque cuando uno se conecta a Dios, acuérdense que Dios da amor, pero Él mismo es amor. Él mismo es la esencia verdadera del amor. Y cuando hay una conexión con Dios, seré un ser humano lleno de ese verdadero amor. El amor de Dios me va a constreñir, va a sobreabundar en mi vida de una manera en especial. Y quizás el mundo me odie y me desprecie por ser un hijo o una hija de Dios. Quizás hasta un mismo familiar me va a rechazar y me va a dar la espalda por seguir a Cristo. Pero déjame decirte que cuando tienes una relación firme y verdadera con Dios, aunque todo el mundo te odie, aunque todo el mundo te desprecie, aunque todo el mundo te dé la espalda, hay un Dios que te recogerá y te dará verdadero amor, te dará esa verdadera esencia del amor, porque Dios es amor. Dios es amor, y ese amor florecerá en ti
Cuando tú te conectas a Él. Y lo más hermoso es que no simplemente seré un joven amado por Dios, sino que yo también voy a amar como Dios ama. Voy a amar como Dios ama. Tú podrás amar a tu peor enemigo. Podrás amar a aquel que te despreció. Podrás amar a aquel que habló mal de ti. Podrás amar a aquel jovencito en la escuela que habló mal de ti, te hizo bully. Ese es el verdadero amor de Dios. Y con ese amor podrás perdonar a todos aquellos que un día dejaron cicatrices en tu vida, dejaron heridas en tu vida. Ese es el poder del amor de Dios. Y ese amor solamente viene del Cristo de la gloria. Es el amor el que florecerá en mí cuando hay una conexión con Dios. ¿Qué más florecerá en mí? Cuando yo me mantengo injertado a la vida. Dominio propio. Dominio propio. El dominio propio, joven, nace verdaderamente cuando tienes una relación firme con el Señor. Mientras no tengas una relación firme con el Señor, andarás con un pie adentro y un pie afuera. Nunca serás un cristiano genuino. Se te será difícil amar a Dios. Se te será difícil honrar a Dios. Se te será difícil ser un joven íntegro hacia Dios. Porque el pecado fácilmente te va a seducir. Porque el pecado fácilmente va a venir y te atrapará. Y vivirás una doble vida. Vivirás una vida que no agradará a Dios. Pero cuando hay una relación firme con Dios, en mí florecerá un dominio propio. Y ese dominio propio me va a ayudar a abstenerme de los dardos que el enemigo quiera venir a aventar a mi mente. Ese dominio propio me ayudará a abstenerme cuando el enemigo quiera venir a seducirme con tentación tras tentación. Ese dominio propio me ayudará a resistir las acechanzas del enemigo cuando él quiera venir a llamarme a vivir una vida pecaminosa. Ese dominio propio me ayudará a vencer a Satanás en el nombre de Jesús. Pero si no hay relación, no podrás vencer. No podrás vencer la tentación. No podrás vencer aquellos dardos que el enemigo día tras día envía a la mente. Porque día tras día es una guerra en la mente, amados hermanos. Todo pecado empieza en el corazón y empieza en la mente. Y día tras día es lo que cada uno de nosotros enfrentamos. Y si le damos lugar al enemigo, ese dardo va a ser como una semilla que nacerá y nos impulsará a pecar. Nos impulsará a vivir de una manera erróneamente. Pero bienaventurado todo aquel que tenga una relación con Dios. Porque dice la palabra que aquellos que se someten a Dios van a poder resistir al diablo. Y cuando uno resiste al diablo, el diablo huye de tu vida. Porque él sabe, con este joven yo no puedo, con esta doncella yo no pude, mejor huyo. Porque la presencia de Dios es fuerte en él. La presencia de Dios es fuerte en ella. Y eso se hereda por medio de la conexión que hay con Dios. ¿Qué más florece en mi vida cuando hay conexión con Dios? Cuando tú mantienes unión, cuando tú mantienes relación, cuando tú mantienes comunicación con Dios, tenlo por seguro que serás un joven victorioso. Serás un joven victorioso. Quisiera usar Jueces capítulo 15 como ejemplo de esto, para ampliarme un poquito cómo es que se obtiene la victoria por medio de aquella conexión. Y Jueces 15 nos ilustra una ilustración muy clara
de cómo es que se obtiene la victoria por medio de una conexión con Dios. Quisiera leer rápidamente Jueces 15 y aquí terminamos. Oiga lo que dice Jueces 15, verso 11 en adelante. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre de él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Aquí miramos en Jueces capítulo 15 que Sansón de alguna forma había provocado a los filisteos, quemándoles el sembradío, el cultivo. Y dice la palabra de Dios que los filisteos, en su ira, en su enojo, quisieron ir detrás de Sansón para prenderlo y para matarlo. Y lo que me llama mucho la atención es que en el verso 11 dice la palabra de Dios que vinieron 3,000 hombres de Judá a buscar a Sansón. Fueron a aquella cueva donde Sansón se refugiaba. Y estos 3,000 hombres le decían a Sansón: Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Estos 3,000 hombres estaban preocupados, estaban atemorizados, porque los filisteos habían subido en contra de ellos y empezaban a dominar aquella región. Y lo que esos 3,000 hombres le dijeron a Sansón era: Sansón, ¿sabes qué? Te vamos a tener que atar, te vamos a tener que amarrar y a entregarte con los filisteos, porque los filisteos dominan sobre nosotros. Estamos atemorizados de los filisteos, tenemos miedo de los filisteos. En cierta forma el temor, en cierta forma el miedo dominó a esos 3,000 hombres de Judá, impulsándolos a llevar a Sansón hacia los filisteos. Y por causa del tiempo no puedo entrar mucho en detalle, pero prácticamente lo que sucede es que estos hombres atan a Sansón con cuerdas nuevas y llevan a Sansón hacia Leí para entregarlo a los filisteos. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice la palabra de Dios en el verso 14: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre de él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Tenemos que entender algo de este pasaje, y es que las ataduras que ataban las manos de Sansón detenían a Sansón de pelear y de conquistar a los filisteos.
Si las ataduras no son quebrantadas y quemadas, Sansón es llevado a los filisteos y es entregado hacia los filisteos. O sea que si esas cuerdas no se rompen, no iba a haber victoria para Sansón. No sé si me está entendiendo en esta tarde. Las cuerdas detenían a Sansón de pelear y heredar su victoria. Entonces miramos que cuando los de Judá llevan a Sansón a entregarlo, dice la palabra de Dios que de repente el Espíritu del Señor tomó a Sansón. O sea que ahí hubo una conexión entre Sansón y el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hubo aquella conexión entre Sansón y el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios que aquellas ataduras se quebraron, se quemaron como lino fino, y Sansón fue libre para pelear en contra de los filisteos y derrotarlos en el nombre de Jesús. Cuando hay una conexión con Dios, todo lo que te está deteniendo de ver la victoria en tu vida es quebrada, es sacudida, es sacada, y ahora tú eres libre para pelear con oración, para pelear con alabanza, para pelear con adoración y vencer a aquel enemigo que por mucho tiempo te ha estado agobiando. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche, pero sin aquella conexión no hay victoria de parte de Dios. Necesitamos ser jóvenes conectados al Espíritu Santo de Dios, porque la palabra del Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres ser un joven fuerte? ¿Quieres ser un joven firme? ¿Quieres ser un joven poderoso en batalla? Conéctate al Espíritu Santo de Dios. Ten una relación con el Espíritu Santo de Dios, y toda depresión tendrá que huir de tu vida. Todo aquello que te agobia y te detiene de ver la gloria de Dios, oh, alabado sea Dios, tiene que desaparecer. Todo aquello que te está ligando hacia el enemigo tiene que quebrantarse por el poder de la palabra de Dios. La conexión con el Espíritu Santo de Dios saca lo que me detiene de ver la gloria de Dios. Quita lo que me detiene de ver la victoria de Dios. No serás un joven victorioso si nunca le das lugar a Dios. Vivirás fracasado y la depresión vendrá a esclavizarte. Las aflicciones de este mundo vendrán a amarrarte como amarraron a Sansón. ¿Sabe lo que esos 3,000 hombres tipifican? Esos 3,000 hombres estaban atemorizados, preocupados, con miedo, angustiados, afligidos porque los filisteos habían subido. Y cuando estos 3,000 hombres atan a Sansón, tipifica espiritualmente cuando la angustia viene a atarte, cuando el temor viene a atarte, cuando la aflicción viene a atarte. Y es por eso que tristemente tenemos una generación de jóvenes que les da miedo testificar del poder de Dios en las calles. Les da miedo decir en las escuelas que son hijos y hijas de Dios, porque el enemigo ha venido a callar tu boca. Pero cuando hay contacto con el Espíritu Santo de Dios, tú serás un joven libre en todo aspecto. Tú serás un joven libre de todo engaño del enemigo, libre de toda acechanza del enemigo, libre de toda opresión que el enemigo quiere venir a traer en tu vida, libre de toda depresión. Tanto joven deprimido que hay en estos últimos días, hoy vengo a decirte: dale lugar al Espíritu Santo de Dios y Él te hará libre de esa depresión, te hará libre de esa angustia, te hará libre de todo aquello que te está agobiando, deteniéndote de ser un joven feliz, una jovencita feliz, regocijada, gozosa. Fue la conexión que Sansón tuvo con el Espíritu Santo de Dios que le dio la victoria. Si el Espíritu Santo de Dios no viene sobre Sansón y no hay conexión, Sansón es entregado a los filisteos
y muere. El poder sobrenatural que tenía Sansón se activaba cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre Sansón. Así lo dice la Biblia. Siempre que Sansón hacía algo sobrenatural con su fuerza, siempre dice la palabra: y vino el Espíritu Santo sobre Sansón. Porque no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que yo voy a ver la gloria de Dios. Y es por eso que Sansón aquí palpa, experimenta una gran victoria, y uno cuestiona cómo es que Sansón, con una quijada de un asno, llega a matar a 1000 hombres con una quijada de un asno, con algo simple, pequeño, insignificante. Ni era una espada, no era una lanza, era una quijada de un asno. Era porque el Espíritu Santo de Dios había sobrevenido en él y se había conectado con él. Y es por eso que Sansón, con algo tan pequeño, tan insignificante, con algo de tan pequeño valor, pudo derrotar a 1000 enemigos. Porque no era la quijada del asno, no era Sansón, era la conexión que había entre Sansón y el Espíritu Santo de Dios. Hoy el Señor viene a decirte, joven, conéctate al Espíritu Santo de Dios. Y quizás esa oración que tú elevas, quizás para ti o para el que está a tu lado, es una oración sencilla, básica. Pero esa oración llena del Espíritu Santo de Dios será suficiente para abrir camino en tu vida, para que veas la mano de Dios obrar en tu caminar, para que 1000 gigantes sean destruidos con una simple oración, porque es el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Cuando el Espíritu Santo de Dios hace contacto contigo y tú te unes a aquello, con lo poco, con lo pequeño, con lo insignificante. ¿Cómo es que David venció a Goliat con una piedra y unas ondas? El Espíritu Santo de Dios. Es que, hermano, no sé orar, no sé hablar con Dios, no sé adorar a Dios, no sé alabar a Dios, solo sé cantar. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo con esa convicción de que tú sientes a Dios en tu ser, y será suficiente para que tú veas la gloria de Dios. La victoria se hereda cuando hay conexión con el de arriba. Cuando hay conexión, la victoria se hereda de esa forma. La primer conexión que bendecirá tu vida, joven, en este planeta Tierra, es una relación, unidad, comunicación con Dios. Busca tener eso, busca adueñarte de eso, y verás cómo vas a heredar tantas bendiciones de parte de Dios.